definimos eso al inicializar el objeto de tipo socket. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este programa? Este programa va a usar la infraestructura que tiene TCP/IP y va a tratar de conectarse a este lado. Aquí está el servidor y obviamente este IP que yo he puesto es el IP de este servidor. ¿Listo? Y este servidor está corriendo en un puerto específico. Es decir, fíjense, ahí va a tener un puerto, ¿no? Y va a tener también una IP, ¿no? Entonces, el servidor, ¿no es cierto? Le decimos a qué IP nos vamos a conectar y en qué puerto. Si todo está bien, el cliente se va a conectar al servidor y lo que va a hacer es establecer una conexión. Si todo está bien, ¿ya? Si todo está bien, el servidor va a permitir, ¿no es cierto?, de que este socket abra una tubería de acceso exclusivo para este cliente, ¿no? Y desde ahí empieza a enviar y recibir información. Pero aquí hay una situación especial. Por ejemplo, si el puerto, imaginémonos que vamos a usar el puerto 80. ¿Cómo se comporta el puerto 80? O sea, el servidor web. Yo soy un cliente, yo me conecto al puerto 80, ¿no es cierto? Cuando me conecto al puerto 80, al instante puede venir otro cliente y conectarse al puerto 80 también. Pero la información, ¿por qué puerto es el que se transmite? ¿Es por el puerto 80? ¿Qué dicen ustedes? Cuando se conectan al servidor web, ¿no? Al servidor web, su navegador se conecta al puerto 80. Cuando la información viene del servidor al cliente, el servidor, ¿por qué puerto le envía la información? A ver, quiero escuchar opiniones. ¿Ninguna? Exactamente. El servidor lo que va a hacer es, como él está atendiendo el puerto 80, como dice Ernesto, fíjense en la gráfica, aquí vemos en la gráfica que él lo acepta en el puerto 80. Ahí va a aceptar la conexión. Es decir, que si aquí estaba yo trabajando en el puerto 80, ¿listo? Oh, ese mouse. Ya. Si estamos en el puerto 80, entonces la conexión primeramente se va al puerto 80. Pero este tiene que seguir atendiendo a las otras peticiones. Por lo tanto, fíjense aquí, crea un hijo, ¿no? Crea un hilo auxiliar que lo va a atender, pero lo va a atender en otro puerto. Puede ser el puerto 1000, 2000, 3000 o el 65535. Pudiese ser. Entonces, aquí estaba en el puerto 80 atendiendo, pero aquí cuando crea el hilo, vamos a poner el puerto, no sé, 10.000. O, a ver, más fácil me queda hacer rayita. El puerto 1111. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, este socket está trabajando en el puerto 1111 y se va a conectar con este socket. Fíjense que aquí yo también empiezo con un puerto, ¿no es cierto? Si aquí empiezo por el puerto, no sé, a ver, un puerto que no se utilice 2000. Es difícil hacer los dibujitos con mouse. A ver, puerto 2000 ya. Suponiendo que aquí estoy en el puerto 2000 y aquí estoy en el puerto 1111, la comunicación va a suceder de aquí. Va a ir por el puerto 1111 en el lado del servidor y va a ir al puerto 2000 en el lado del cliente. Es decir, por esos puertos es lo que se va a transferir la información. Y el servidor
va a estar listo para atender al siguiente cliente. Fíjense de que aquí hace una curva, ¿no es cierto? Es decir, vuelve hacia arriba a esperar a que otro cliente se conecte. Es por eso que el servidor sigue atendiendo. Ahora, bueno, una vez que ya me conecté, empiezo a enviar la información por aquí. ¿Listo? Es decir, ese es mi flujo. En ambos sentidos yo puedo, como hicimos en el SMTP, ¿no? Le saludo, hola, él me responde, empiezo a trabajar con el protocolo que esté trabajando, ¿no? Si es en el puerto, no sé, puerto 25, utilizaré SMTP, si es en el puerto 110, POP, y así, ¿no? Si es en el puerto 80, utilizaré el protocolo HTTP, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma. Una vez entonces que yo logré la conexión y empiezo a charlar, yo puedo terminar la conexión cuando vea necesario o charlando con el servidor le envío una señal, ¿no es cierto? Para que cerremos la conexión, ¿no? Entonces, fíjense que se crea un hilo para cada cliente. Es decir, un servidor va a tener varios hilos donde va a tener, en cada hilo va a tener N clientes que se conecten, ¿no? Y cada cliente tiene un puerto obviamente específico, ¿no? Entonces, eso, ¿qué les da? ¿Qué nos quiere decir? Un servidor concurrentemente, ¿hasta cuántos clientes puede tener? A ver, un servidor concurrentemente, ¿hasta cuántos clientes puede tener? En teoría, ¿cuánto sería? 65.536. Sí, eso. En teoría sería eso. Pero ahí ya ustedes han visto en redes que hay los puertos generalmente conocidos, que son los 1024 primeros puertos, entonces teníamos que restarle los 1024 puertos y algunos otros puertos que están arriba del 1024 que usan, por ejemplo, los servidores de datos, servidores MySQL, Postgres, proxy y demás cosas, ¿no? Entonces, pero en teoría tendría el servidor la posibilidad de tener 65.536 clientes. ¿No es cierto? Es decir, si yo tengo concurrentemente más de 65.536 clientes, tendría que pensar en otro servidor, ¿no? Entonces, para que puedan reflexionar qué es lo que hace Google cuando tiene tantas solicitudes, digamos. Es decir, un servidor no le bastaría a Google, ¿no es cierto? Claro, porque solamente pudiese atender a 65.500, digamos, ¿no? O 64.000, digamos. 64.000 clientes va a atender lo máximo que puede atender un servidor web. Entonces, tendría que buscar otros mecanismos para superar ese límite, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos atender hasta esa cantidad. ¿Listo? En, en la parte del cliente, fíjense que yo puedo leer y escribir, ¿no? Leer la información que me envía el servidor o escribirle la información, ¿no es cierto?, que quiero enviarle al servidor. Fíjense que tengo aquí dos opciones. Leer, escribir. ¿Está bien? Y lo mismo el servidor. Puede leer lo que yo le envío y puede escribir. Y por último tenemos la opción de cerrar la conexión. Close. ¿Ya? Ese es el comportamiento. Entonces, en la parte del servidor es un poco distinta, ¿no? Ya habíamos dicho, declaramos un server socket, en este caso, este sería nuestro tipo de datos. Le damos un puerto, el puerto que nosotros veamos conveniente, y a partir de ese momento, el socket este que hemos creado está esperando peticiones, solicitudes para que nos podamos conectar. Cada vez que un cliente se conecta, ¿no? Yo puedo tener aquí en este for, ¿no? En este ciclo, yo puedo decir, quiero que se conecten 10.000 clientes nada más, ¿no? Porque mi servidor no es muy potente. Yo puedo decir, quiero que se conecten 5. Entonces, se conecta 1, se conecta 2, se conecta 3, se conecta 4, se conecta 5. El secto ya no conecta. El secto ya no acepta a nadie. Pero los 5 que se conectaron tienen un socket
un hijo, digamos, un hilo hijo así que se encarga de comunicarse con el cliente. Y al finalizar la tarea del servidor, el servidor puede cerrar la conexión y el cliente también va a cerrar la conexión. ¿Está bien? Hasta ahí se entendió un poco. Ok, ya, más o menos, dice, no, más o menos, ya. Continuemos entonces. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, ya les he dicho, la teoría, si no hay práctica, se lo lleva el viento. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es esos conceptos que hemos estado viendo, afianzarlo en un programa para tratar de entender cómo funciona y, ¿no es cierto?, ver cómo funciona, ¿no? Probemos eso que hemos visto en teoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es realizar un programa cliente que se conecte a un servidor indicando el nombre de la máquina y el número de puerto, ¿no?, en el que el servidor esté instalado. En primer lugar, se crea un socket denominado SK-Client. ¿No? Estamos ya viendo, digamos, ¿no?, que se van a llamar las variables, al cual se le especifica el dominio, la IP y el puerto, ¿no? Luego se asocia un flujo de datos de lectura y escritura. Una vez que hemos recibido la información, ¿no?, de parte del servidor, cerramos el socket, ¿no?, con el método close, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un programita que haga eso, que se conecte. Entonces, el código estaría de esa forma, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer ahorita es, no sé qué herramienta tienen disponible ahí. Si los que están en celular no pueden hacer nada, ¿no? Pero los que están desde PC, hay varios que están desde PC. Los que están desde PC podemos abrir, no sé, Eclipse. ¿Listo? Eh, a ver, me avisan si se corta la conexión o si se deja de ver la pantalla, por favor. Voy a abrir Eclipse hasta mientras. Ya, vamos a abrir Eclipse y lo que vamos a hacer es, voy a compartir Eclipse ahorita, me voy a desconectar de mi presentación. Denle un screen a esa pantalla, por favor, a los que están en PC. Y ese código que lo tengamos en screen es el que vamos a typear. ¿Está bien? Ok. ¿Listo? ¿Ya le dieron screen? Capturen esa pantalla y se van a Eclipse. Yo igual me voy a ir a Eclipse para poder eh, escribir ese código. Y vamos a ir explicando luego, ¿ya? Entonces, ¿ya capturaron la pantalla? Print Screen es, ¿no? El botoncito de abajo, al lado de Alt GR, está Print Screen. Ya, bueno, yo igual voy a descompartir esto y voy a ir a compartir Eclipse. Ok, está cargando Eclipse. Un poco lento, pero mi máquina. Recién se vio, ¿no? Qué lentísimo.
A ver qué pasó. Estaba compartiendo mi pantalla y se salió. Bueno, sigue cargando. Ya, gracias Miguel Ángel. ¿Y qué se sale de mí? A ver qué pasó. Ah, ya está en pantalla grande. ¿Y dónde está? Aquí está, aquí. Ok, bueno, son todas sus aplicaciones que tienen ahí, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, nos vamos a File, New, bueno, ustedes lo saben más que yo esto, ¿no? Entonces, eh, vamos a crear un proyecto que se llame Sockets. Sockets, ¿está bien? Entonces, creamos un proyecto Java tipo Socket, le damos Finish. Ahí vamos a crear, bueno, un proyecto, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo ya qué es lo que se va a llamar, digamos, ¿no? Entonces, vamos a crear una clase, ¿ya? Entonces, dentro del proyecto Socket, en CRC, Socket en CRC, vamos a crear una clase. Y este programita va a ser autoejecutable, ¿no es cierto? Es decir, marcamos a Static Void Main y vamos a darle un nombre. ¿Qué se va a llamar? Le vamos a llamar cliente. ¿Listo? Entonces le ponemos el nombre de cliente, tiqueamos public static void main y le damos finish. Bueno, esto es lo que me sale. Lo que vamos a escribir ahí es primero las librerías que vamos a usar. Import java.io.asterisco. La otra librería que vamos a usar es java.net.asterisco. Ya. Entonces tenemos las dos librerías que necesitamos y nuestro programa, ¿no es cierto? Entonces definimos las variables que vamos a usar. En este caso definimos una variable para que lo usamos en el programa principal. Tenemos que darla como static. Es una constante final. Va a ser tipo string y se va a llamar host. Y va a ser la IP. ¿Bien? Podemos poner 127.0.0.1 localhost o lo que veamos. Vamos a tratar de conectarnos a nuestra propia máquina, localhost. Luego lo mismo para el puerto, ¿no? Static, signal. Aquí en este caso sería int. Y vamos a decirle al puerto 5000. Va a crear el constructor. Creamos un constructor public cliente sin parámetros. Ya, y lo que vamos a hacer ahí en el cliente es tratar de armar esa conexión. ¿Listo? Entonces vamos
manejar una excepción por si pasara algo. Try. Y dentro del código que tenemos que blindar o cuidar, definimos nuestra variable skClear. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es definir una instancia de client de tipo socket, en donde le vamos a indicar el host y el puerto. Esperen, allá arriba que ok, puerto. Ya. Entonces, supuestamente al inicializar el objeto en el constructor del socket le paso el y el puerto. Luego de eso voy a definir dos flujos de entrada. Entonces utilizo los objetos BufferedReader de entrada. Pero este va a recibir un flujo InputStreamReader y lo vamos a sacar desde el socket, desde sk cliente punto, de ahí tendríamos que sacar sk cliente punto stream reader, sk client get input stream. Ok, bueno, entonces lo que estoy haciendo aquí es del socket que he recibido, ¿no? Voy a usar, hay un flujo de entrada y un flujo de salida. Esta es la información que me envía el servidor. Entonces, esa información lo voy a pasar a este objeto in. ¿Listo? Luego de eso, puedo imprimir en pantalla system.out, ¿cierto? Punto print, que vamos, escribiremos un mensaje. El cliente va a escribir conectado o conectando, conectado, conectado, porque si hay un error va a saltar y si no hay ningún error va a pasar. Entonces ahí, eso. Y vamos a leer lo que nos dice el servidor system.print. Lo que vamos a hacer es leer. Entonces el cliente también va a escribir lo que el servidor le está respondiendo. Entonces el servidor lo podemos leer la información del servidor del objeto in para read line. Entonces, y a ver si todo está bien, ahí mismo cerramos sk cliente.close. Entonces, podemos sacar un mensaje, ¿no es cierto? En donde, no sé, digamos que ya terminó la conexión, ¿no? Y digamos desconectado de system.out.print cliente y el mensaje va a decir desconectado del, de ahí le ponemos también lo mismo.
el host, ¿no? Ocurre un error, ahora sí, si ocurre un error, ahí tenemos que controlar, ¿no? Si ocurre alguna excepción que no esté, que no la haya previsto, es decir, pueden haber muchos problemas aquí, ¿no? Para empezar, puede ser que la IP está mal, el puerto esté mal, no haya conexión a esa IP, ¿no? O sea, pueden haber muchos errores. Entonces, cualquiera de esos errores, para que el usuario vea cuál ha sido el error. Entonces, bien, va a leer el mensaje que haya pasado, get message. Y para tener una idea de lo que está pasando. Y listo, ahí termina. Entonces, para que hagamos correr esto, lo único que vamos a es declarar una instancia. Y con esto debería correr. ¿Está bien? Bueno, esto está hecho en Java, ¿no es cierto? Lo mismo se puede hacer en cualquier lenguaje de programación, desde Pascal, C, C++, ¿no? PHP, el lenguaje que ustedes quieran. Yo estoy usando Java porque me gusta, digamos, ¿no? Entonces, eh, lo haré correr para ver si funciona. A ver, voy a tratar de correr en la aplicación. Consola debería tener algún mensajito. Mm, miren. Conexión rechazada, dice. Como me estoy conectando al puerto 5 de localhost, no hay nada, no hay ningún programa que esté atendiendo el puerto 5000, ¿no es cierto? Es decir, mm, todas estas librerías son estándar para Android también. Es decir, las mismas librerías Jaio y Java.net, ¿no? Los dos paquetes usted lo puede utilizar. No varía en nada. O sea, usted puede hacerlo en Android y usar el mismo código, debería funcionar. Bueno, me salió que no pueden, mire, ¿lo ven? Connection refused, connect. Ya. ¿Por qué me sale ese mensaje? Porque no hay un programa que esté atendiendo en el puerto 5000. Es decir, no hay un programa. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir una que simule el servidor. ¿Listo? Hasta ahí, por favor, ¿están todos? Un minutito para que terminen de copiar y lo hacen correr y que les salga ese mensaje.
Bueno, entonces ya lo probamos. Ya. Lo que voy a hacer, voy a volver de nuevo a mi presentación para continuar. Ahora, hemos hecho un cliente, ¿no es cierto? Pero el cliente lo que hace es tratar de conectarse a un puerto, ¿no? Para ver que alguien le atienda ahí. Si no hay nadie, el puerto, si no está abierto, no podemos hacer nada, digamos, ¿no? Entonces, pero este es el código que me permite conectarme. Aquí ustedes pudiesen haberle puesto haber colocado el puerto 25, el puerto 110, la dirección, es decir, no, donde ustedes quieran conectarse, ¿listo? Donde ustedes quieran conectarse, ¿ya? A ver, continuemos. Ahora, vamos a hacer la parte del servidor, ¿listo? ¿Qué va a hacer el servidor? El servidor va a ser un programita que va a aceptar las conexiones de clientes y cada vez que un cliente se conecte, el servidor le va a decir, hola, cliente, si es el cliente 1, cliente 2, cliente 3, así, dice, ¿no? Hasta 3 clientes, dice. Es decir, este servidor va a tener a 3, puede ser infinitas clientes, digamos, ¿no? Pero en este caso va a ser hasta 3 clientes. ¿Está bien? Entonces probemos eso. Entonces aquí para hacer este programa servidor vamos a usar Server Socket. Se va a llamar SK Servidor. El puerto ya sabemos que es el puerto que vamos a usar por defecto, es el puerto 5000. Vamos a tener igual un flujo para enviar el mensaje, ¿no? Data output string. Y si ocurre un error, igual vemos qué error es. Por ahí el puerto 5000 ya está siendo usado por otro programa. Entonces, ¿no? Para verificar todo eso. Entonces, el código va a ser de esa forma. Igual, ¿listo? Denle en un screen y vamos a ir a transcribir este programa, que sería la parte del servidor. ¿Listo? A ver, ya le dieron un screen. Ok, capturan la pantalla y nos vamos a ir. ¿Listo? ¿Capturaron la pantalla? Ok. Me voy a salir y me voy a ir al Eclipse. ¿Listo? Me desconecto. Voy a ir un momento a ese programita. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear el programa servidor. ¿Listo? Entonces, en el mismo CRC, botón derecho, New, voy a crear una clase. ¿Qué se va a llamar esa clase? Según lo que vimos en la pantalla, esa clase se va a llamar servidor, ¿no es cierto? Entonces voy a crear una clase que se llame servidor. Y también esa clase es autoejecutable, ¿no? Entonces se va a llamar servidor y es autoejecutable. Entonces ahí está. Tiqueamos public static void main y lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es igual las dos librerías, import java.io.asterisco. Esta es una de las librerías que necesito, ese paquete. Import java.net.asterisco. Igual, ¿no es cierto? Necesitamos el código para ver lo que queremos hacer. Entonces, en este caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es definir el puerto, ¿no es cierto? Es decir, vamos a definir, a ver un rato.
Entonces, le vamos a decir que este va a trabajar en el puerto 5000. Igual, este va a tener un constructor. Es necesario que tenga un constructor. Entonces, similar al anterior, ¿ya? Creamos el server socket. Entonces, creamos un constructor que se va a llamar servidor. ¿Qué más? Entonces, ahí verificamos de que o sacamos un mensaje, ¿no? Que diga qué es lo que está haciendo. Entonces, podemos decir system.out.println. El servidor dice escucho en el puerto tanto. Entonces, aquí dice el servidor escuchando. Vamos a poner en el puerto. Podemos poner ahí puerto. Ya. Vamos a hacer que se conecten 5 clientes. ¿Ya? Entonces, que haya 5 clientes y cada vez que se conecte un cliente, lo que vamos a armar, y aquí enlazamos las respuestas del servidor, ¿no? Entonces vamos a decir skserver.asset, ¿no? Entonces ahí estamos aceptando esa conexión, estamos armando la tubería con, ¿no? Ya, y lanzando un hijo para la parte del cliente que se ha conectado. Vamos a poner un mensajito que diga sirvo al cliente y ahí vamos a poner I+1, I+1. Entonces, al cliente 1, al cliente 2, 0, ¿no? Es decir, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Pero aquí tengo que agarrar y mandarle un mensaje al cliente, ¿no es cierto? Al cliente tengo que mandarle un mensaje.
Enlazamos entonces la salida y en esa salida, en esa variable que hemos creado, vamos a escribir write bytes. eh, Le vamos a mandar un saludo. Hola cliente. Hola cliente. Y ahí podemos concatenar y más uno. En vez que le diga cliente 0, que le diga cliente 1, cliente 2, cliente 3. Entonces lo escribimos de esa forma. Entonces le mandamos ese mensaje y de ahí cerramos la conexión. Close. Si ocurre algún problema, entonces sacaremos un mensaje igual que el anterior. Entonces el servidor puede informar que tiene algún mensaje. Más e.getMessage. Aquí donde cierra esta flechita de aquí. Default cierra aquí. Try. Y luego el programa principal. Servidor. Entonces, con eso, si hacemos correr ahorita este servidor ya y hacemos correr el cliente, ya, entonces ahí podríamos ver el comportamiento. A ver, un minuto para que terminen de copiar.
Bueno, continuemos entonces. Una vez que ya hayan transcrito el código del servidor, voy a hacer ejecutarlo, por favor. Hago correr. Y fíjense que está corriendo así, se escucho en el puerto 5000 y voy a hacer correr el cliente. ¿Listo? Entonces, cada vez que se conecta el cliente, el servidor tiene que escribirme qué cosa. Hola cliente 1, hola cliente 2 y así sucesivamente. Entonces voy a hacer ejecutar una vez y me dice conectando al localhost, es decir, al propio computador, conectando al localhost, leo el mensaje que viene del servidor, ¿no? Hola cliente 1, entonces aquí voy a poner que este es el mensaje del servidor, perdón, aquí es una S, para que sepa que eso me manda el servidor. El servidor me envía esta información y el cliente dice desconectado, ¿no? Entonces empieza a charlar. Esto voy a hacer correr el segundo y me dice de la misma forma, conectando, el cliente se está conectando al localhost, el servidor le dice hola cliente 2 y el cliente se desconecta, ¿no? Y así hacemos, ¿cuántas veces permite el servidor? El servidor permite hasta 5 veces, es decir, 5 veces vamos a intentar, ¿no es cierto?, conectarnos. Vamos, el cliente 3, el cliente 4 y el cliente 5. Es decir, si ahora yo hago ejecutar una vez más este cliente, el servidor, ¿qué es lo que va a hacer? El servidor ya ha contado, ¿no es cierto?, los 5 clientes. En el sexto cliente va a sacar un mensaje, ¿no? O podríamos sacar aquí un mensaje, no sé, demasiados clientes por hoy. Creo que eso decía, ¿no? En el mensaje. Existen, sí, demasiados clientes por hoy, ¿no? Entonces, se puede agregar aquí un mensaje, demasiados clientes por hoy, para que, ¿no? Pero a ver, voy a hacer correr una vez más el cliente 6 y pero vamos a parar esto un ratito. Ya no hay nadie conectado. Entonces aquí vamos a agregar un mensajito más que diga el servidor. Si no hay ningún error, dice error normal, demasiados clientes por hoy. Entonces el servidor puede decir demasiados clientes por hoy, ¿no? Entonces, pues en el lado del server, aquí. Entonces cuando ya no haya más, entonces va a decir eso. Ok. Entonces ahí si hacemos correr uno por uno, de nuevo, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5 y el cliente 6 ya no lo va a aceptar, ¿cierto? Es decir, lo va a rechazar, ¿ya? Y en el lado del programa del servidor va a indicar, ¿no es cierto?, el mensaje, ¿no?, demasiados clientes por hoy. ¿Listo? Entonces, con eso lo que estamos haciendo es probar el funcionamiento de un socket. Bueno, este socket se puede conectar a cualquier lugar. ¿Listo? A cualquier lugar. ¿Ya? Si esto estuviera bien ahorita, podríamos conectarnos a al servidor SMTP de la facultad, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer eso. Ok, a ver, nos desconectamos de esta aplicación y nos vamos a la presentación.
Bueno, entonces lo que hemos hecho entonces es un programa que es un cliente y al mismo tiempo hemos hecho un servidor que les responde. ¿Listo? Entonces tenemos o entendemos cómo es lo que hace para conectarse. ¿No? Aquí podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Podemos identificar de qué IP es el cliente, podemos identificar de qué puerto es. Entonces hay muchas variables que me permiten, la clase socket, que me permite obtener del cliente para yo poder hacer algunas validaciones. Por ejemplo, si hay una consulta, ver qué consulta se hace, de qué IP, si ese IP tiene el permiso necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se pueden hacer algunos ajustes. Bueno, el funcionamiento en el lado del servidor, ¿no? En el lado del cliente y cuando termina de ejecutar demasiados clientes por hoy, ¿no? Entonces, si lo hiciera correr desde consola, me mostraría de esta manera, ¿ya? En la pantalla del servidor, en la pantalla del cliente y, ¿no es cierto?, al concluir el for, ¿no?, me diría demasiados clientes. Bueno, entonces podemos hacer lo mismo para conectarnos a un correo, ¿listo? Eh, Al correo facultativo podría ser, ¿ya? Tendríamos que hacer este ejercicio, dice, por ejemplo, queremos conectarnos al servidor mail.fsst.uajrmduo. De Juan Pérez va a ir el mensaje. Va a ser para, no sé, para el grupo 01SA o 01SC o 02SC, lo que sea, ¿no? Entonces, para poder conectarse, ¿listo? La idea básica es poder enviar un correo, ¿listo? Y esto me va a servir de base para trabajar en el primer proyecto. Entonces, si empezamos a codificar, ¿no? Eh, Podríamos hacer lo siguiente. Incorporamos las dos librerías, creamos una clase SMTP. En el cuerpo, ¿no es cierto?, de la clase, podemos definir a dónde nos vamos a conectar, para quién es el correo, ¿no? ¿Quién lo envía? ¿Ya? Entonces podemos indicar aquí, ¿no? Estos serían los aspectos importantes, digamos, ¿no?, para nosotros. Es este punto de aquí, este, este y esta. Es decir, al servidor que nos vamos a conectar, ¿cuál sería? Al servidor facultativo mail.fsst.uajrm.edu.bo. ¿A qué puerto? Al puerto SMTP, al puerto 25. ¿Quién va a enviar el mensaje? El emisor. ¿Para quién va a ser el correo? Para el receptor, ¿no? Entonces, hacemos un programa de tal manera de que, fíjense, estamos programando un cliente, ¿no? Le estamos indicando a dónde conectarse. Armamos un flujo de entrada y salida. ¿Por qué un flujo de entrada y salida? Porque necesitamos conversar con el servidor. ¿No es cierto? Todo lo que hicimos, hello, tecnoweb.com.bo, digamos, ¿no? Todo lo que hicimos, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que hacemos es declarar dos variables intermedias de buffer que me van a permitir enviar información al socket, ¿no?, de una manera más sencilla. Entonces, aquí leemos en esta primera línea, leemos lo que me dice el servidor. Es decir, cuando yo me conecto al servidor, ¿no?, el servidor me responde, digamos, ¿no? Me dice, me da algún saludo, ¿no? Entonces, yo le digo aquí, no sé, siempre se presenta al servidor, ¿no? Yo soy tanto, tanto, sus datos me pasa el servidor. Luego yo puedo armar un comando para charlar con el servidor. Entonces, el primer comando que hacíamos en SMTP era saludarlo. Hello, espacio, el nombre del servidor, hello mail.fsst.uajrm.edu.bo.
retroceso y nueva línea, ¿no? El enter que llamamos nosotros. Imprimimos localmente, enviamos al servidor ese comando y leemos la información que me da el servidor. ¿Listo? Leemos, aquí hay una opción, no leemos simple como si fuera una línea, sino que tenemos multilínea. ¿Por qué? Porque el servidor me envía varias líneas de respuesta. Y si me envía varias líneas de respuesta, yo tengo que crearme el propio, ¿no? Mi propio procedimiento que lean esas líneas. ¿Ya? Entonces, armo el comando para saludar, escribo mi pantalla, le mando al servidor el comando e imprimo lo que me devuelve el servidor. Una vez el servidor, ¿no es cierto?, me respondió, yo puedo agarrar y desconectarme del servidor. Armo otro comando, quit, ¿no?, que es el comando desconectarse. Imprimo localmente, mando al servidor el comando quit y leo la respuesta que me dé. Luego de eso voy a cerrar los dos flujos. Cierro el socket. Si ocurre un error, saco un mensaje del error que haya sucedido. Y hasta ahí lo que estoy haciendo es, ¿no es cierto?, saludar al servidor. Puedo armar de la misma forma los otros comandos. Puedo armar el comando myFront, rcpt2, data, todo para enviarlos, ¿no? Entonces, puedo ir armando comandos de esta forma, de tal manera de que pueda enviar un correo electrónico. Ok, ¿se entiende? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, entonces ustedes van a encargarse de hacer un programa que me permita eso. Los que ya están por ahí en la plataforma, ya está el programa hecho, ¿no es cierto? ¿Alguien llegó hasta leer esa parte? Entonces, fíjense que el código del cliente SMTP ya está. ¿Listo? Entonces, eh, ya está hecho, entonces podemos agarrar y usarlo ese código, ¿no? Solamente aquí en la presentación tenemos un comando que dice hello y el otro comando que dice quit. Pero en la plataforma está completo, ¿no? Hello, mail from, rcpt2, data y quit, ¿no? Entonces tenemos todo completo. Por favor, les pido ahí que revisen la plataforma. ¿Está bien? Bueno, el multilínea también está en la plataforma. El multilínea lo que hace es leer todas las líneas que me pasa el servidor. Va a ir leyendo de tal manera de que pueda leer. No, hay veces el servidor no me manda una sola línea, me manda un conjunto de líneas que es necesario para que funcione. De la misma forma puedo hacer otro programa, digamos, ¿no? Otro programa que se llame, no sé, que me permite recuperar ese correo enviado. Entonces, bajo la misma lógica, digamos, ¿no? El servidor es mail.ficct.grmdubo, ¿no? Yo soy del grupo del 1 al 12, ¿no es cierto? Entonces, me conecto la contraseña. Si fuera el grupo 01SA o SC, la contraseña sería grupo 01 o grupo 01, ¿no? Entonces, me envío esta contraseña, me conecto y puedo leer la información. ¿Listo? Entonces, también puedo recuperar el correo que envié hace un momento. Entonces, vamos a usar un multiline también porque la información cuando yo leo un correo son varias líneas, un poco diferente al multiline de SMTP. El multiline del POP maneja una característica diferente, así que está ajustado, ¿no?, con esa característica en este ejemplo para que lo puedan usar sin problema. ¿Y dónde está lo otro? Bueno, igual de la misma forma puedo trabajar en eso. ¿Listo? Entonces, puedo hacer un programa que se conecte, puedo hacer otro programa que envíe, que reciba correo. ¿Ya? Hasta ahí preguntas.
Eh, si usted utiliza hello normal, le va a devolver una línea. Si usted utiliza hello, EHLO, le va a devolver varias líneas. ¿Ya? Entonces depende de cuál comando utiliza, ¿no? El segundo comando, el hello, ¿ya? Luis, devuelve muchas líneas. Y el hello normal, ¿no? Me devuelve una línea, ¿no? El hello, ¿ya? Entonces generalmente se utiliza en multiline. Ok. Bueno, entonces se les va a dar un trabajo, ¿listo? Este trabajo, la idea básica es lo siguiente, ¿ya? En el servidor facultativo hay una base de datos en Postgres, ¿ya? Que se llama Agenda. Para ingresar a esta base de datos se tiene un usuario Agenda y una contraseña que es Agenda, ¿ya? Dentro de la base de datos Agenda hay una tabla amigo, ¿ya? Este, ¿Cuál es la tarea? La tarea es que, por ejemplo, ustedes realicen un programa que cuando el correo venga en el subject, algo como por ejemplo un patrón digamos, ¿no? Fíjense aquí en el subject viene esto. Si en el subject quiere decir yo voy a seleccionar todos los amigos, ¿no es cierto? Los amigos que empiecen o tengan el patrón en su nombre, en su apellido, en donde sea. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar todos esos amigos, ¿no? Es decir, estoy haciendo un select de la tabla y todos esos que saque de esa tabla, lo que voy a hacer es enviarlo por correo. Es decir, devolverlo, ¿no es cierto?, al quien me preguntó. Es decir, alguien me va a decir, por ejemplo, juanperez@gmail.com, va a escribir en el subject en y le va a enviar al grupo 1SA. Entonces, el grupo 1SA tiene que escribir el código necesario para que lea el correo, lea lo que dice en el subject, con ese patrón del subject, agarre y haga una consulta SQL a esta base de datos que les estoy dando y de ahí agarre, me devuelve esa información textual en un correo, ¿no es cierto?, hacia Juan Pérez. ¿Se entiende? Más o menos. Ya. Con los dos programas anteriores, con un programa tenemos para enviar un correo, ¿no es cierto? Con el otro programa podemos leer el correo enviado. Lo que ahora quiero es que mezclen esos dos programas para que hagan un programa que me devuelva, ¿no? Me reciba un correo y me dé una respuesta. ¿Está bien? Es decir, no, a ver, Juan Pérez, suponiendo, Juan Pérez me envía un correo y en el subject solamente escribe en. En va a ser el patrón que voy a buscar en la base de datos. Entonces, el patrón que venga en el subject del correo de Juan Pérez, yo lo voy a colocar a un SQL de esta forma o parecido así. Ya ustedes lo ven cómo lo arman. ¿Ya? Entonces voy a consultar en las tablas y todas aquellas tuplas que tenga en el nombre, en el apellido, en los campos donde fuese, eso me lo va a devolver. ¿A quién se le va a devolver? Va a armar un correo y le va a devolver a Juan Pérez. ¿Listo? Arma un correo con este patrón, saca de la base de datos, arma un correo, ¿no? Todas las tuplas que coincidan, lo va sacando como texto y devuelve un correo electrónico
a Juan Pérez, digamos, ¿no? Así fuera Juan Pérez, no, no sé, a todos, a cualquier correo que haga la consulta a su grupo. ¿Está bien? Ok. Bueno, bueno, a ver, vamos ahí trabajando un poco. Es necesario conformar los grupos para ir trabajando. ¿Listo? Entonces, si recibimos a ver en el Salle Luis, nuestro programa tiene que armar y responder el resultado de la COSELEC, asterisco, from amigo, exactamente, where, amigo, nombre, like, Luis, exactamente. Ahora eso es lo que tiene que hacer, correcto. El patrón, ¿no? Puede ser una palabra, puede ser un carácter o puede ser varios caracteres, ¿no? Ya. Bueno, vamos hablando de los grupos. ¿No? Yo creo que este problema de- del coronavirus va a durar más tiempo y habría que ver qué decisiones van a tomar las autoridades universitarias, ¿no? Yo creo que se va a ampliar unos 15 días más, pero es necesario que nosotros podemos armar grupos, ¿no es cierto? Hacia distancia para trabajar. Entonces, lo que yo quiero es que en el transcurso de esta semana, ¿ya? Vayan armándose los grupos para desarrollar los temas. ¿Ya? Yo voy a esperar la siguiente semana para ver qué determina nuestro gobierno departamental y nacional con lo que se va a hacer en Santa Cruz. Si vamos a continuar 15 días más en cuarentena, les asignaré un proyecto para que ustedes hagan. Generalmente, generalmente lo que hacemos es buscar realizar un proyecto de una empresa, ¿no? Es decir, podemos agarrar, si tenemos algún amigo, algún contacto en la empresa, hacerle un sistema web, ¿no es cierto?, para la empresa. Pero ahorita como nadie puede salir, está complicado, esperaremos. Si hasta el miércoles no se resuelve, yo les voy a hacer la asignación de un proyecto para que ustedes lo desarrollen. ¿Listo? Sin la necesidad de ir a una empresa. Si ustedes tienen la posibilidad de contactarse con una empresa, entonces sería interesante, ¿no? Porque siempre hacemos todos los semestres de esa forma. Buscamos una empresa, nos contactamos, charlamos, le decimos que vamos a hacerle un software y al terminar el semestre entregamos ese producto. Entonces, los que puedan o tengan los contactos, ¿no es cierto?, necesarios para hacer eso, también ya me avisan, ¿listo? Entonces, está complicado, porque si 15 días más no vamos a pasar clase, es mejor avanzar con proyectos genéricos, pero si alguno de ustedes tiene la posibilidad, un contacto que les va a ayudar, pueden hacerlo para una empresa. Pero si no hay los contactos, está un poco difícil, ¿no? Entonces, por favor, esta semana, hasta el miércoles, encárguense de armar su grupo, ¿ya? Y, y a ver, armar su grupo y tratar de buscar dónde hacer un sistemita. Si no encuentran hasta el miércoles, yo les voy a dar una temática para que puedan desarrollar. ¿Está bien? Grupos de tres. Lo que pasa es que para ir a las empresas necesitamos las cartas de los directores de carrera. Y no sé si los directores de carrera nos pueden enviar las cartas en formato digital, digamos. No, no sé si van a poder hacer eso, porque la U está cerrada, digamos. No pueden entrar ni a sus oficinas, digamos, ¿no? Claro, debe haber una formalidad. Lo que se hace generalmente es, por ejemplo, arman su grupo, van a la dirección, a su dirección de carrera, le piden a la secretaria que le hagan una carta al gerente de la empresa, ¿no? Entonces buscan el nombre del gerente, el cargo y el nombre de la empresa. Esos datos se le pasan a la secretaria hace la cartita en,
en la carta va su registro, su nombre y sus datos personales de cada los integrantes del grupo. También va mi nombre y mi teléfono para que la empresa me contacte. Entonces, eso es el formalismo, ¿no es cierto? Es decir, generalmente lo hacemos así, ¿no? Es decir, que agarramos y van, ustedes recogen la carta, llevan a la empresa les da una aceptación, esa aceptación le devuelven a su jefe de carrera. Ese es el procedimiento normal que hemos hecho. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo duda es que los directores de carrera le puedan facilitar las cartas porque ellos no tienen acceso a sus oficinas, ni a sus sellos, ni a nada, digamos, ¿no? Entonces está medio complicado. Por eso, si hasta el miércoles ustedes pueden charlar con alguna empresa, habría que ver si los jefes no pueden facilitar las cartas. Si lo tienen ellos los logotipos en su casa, digamos su sello, lo pueden hacer, lo pueden escanear y enviarlo en formato digital, ¿no? Pero si no lo tienen, es mi pena, ¿no? Habría que ver, habría que preguntarle a los directores de carrera si les pueden hacer las cartas a las empresas para ir enviando en formato digital. ¿Ya? Entonces, trabajen hasta el día miércoles, ¿está bien? Veamos qué es lo que dicen las autoridades departamentales y nacionales y los que hasta el miércoles hayan conseguido un lugar en una empresa para poder trabajar hasta mientras, ¿no es cierto? Así virtualmente, a distancia, me avisan, ¿no es cierto? Y los que no hasta el miércoles yo les doy los proyectos de una vez para que vayan avanzando. ¿Listo? La idea es no perder más tiempo. Ya estamos un mes y no hemos armado ni los grupos. Yo pensaba que se iba a suspender, pero lo veo que está todo más crítico. Entonces, veremos, ¿no? También un poco arriesgarse a salir, digamos, ¿no? Por la materia es un poco difícil, yo entiendo eso, pero por eso le digo, si tienen la posibilidad de que puedan trabajar con alguien de la empresa así a distancia, hagámoslo. Si no, no importa, yo les voy a poner los proyectos para que ustedes desarrollen. ¿Está bien? Eh, a ver, ¿por dónde? Lo que vamos a hacer es, me van a enviar un correíto, ya, a- ahí con el asunto, el subject o el asunto que me vayan a enviar que diga, por ejemplo, grupo, no, grupo, proyecto, propuesta de proyecto tecno, ¿ya? Propuesta de proyecto tecnología web. Entonces, tecnología web 1-2020. No, entonces, me envían un correíto, por favor, aquí. Yo los voy a, todos los que vengan con el título propuesta proyecto, ya, yo los voy a revisar y les voy a dar una respuesta indicando si ha sido aceptado o ha sido rechazado, pero al menos ármenme los grupos. Ya. A cada grupo yo le voy a dar un número de grupo y en función de ese número de grupo vamos a trabajar el semestre. Esto entonces, eh, para cada correo que me llegue, para cada correo de cada grupo, se le asignará un número de grupo que es con el cual trabajaremos todo el semestre. A ver si escribí bien. A cada correo de grupo se le asignará un número de grupo que es con el cual trabajaremos todo el semestre. Ok, así. Ok. ¿Está bien? Entonces, espero el correo que venga
con este asunto, yo voy a responderle asignando un número de grupo. Esta tarea tienen que ir practicando, ¿no es cierto? Esto está para la próxima semana, ¿no? Creo que está para el miércoles, para el viernes, ¿para qué día está? Es para la próxima semana. A ver, déjenme conectarme un ratito a la plataforma. Está para el día. ¿Dónde está? A ver, esperemos un ratito. Esta tarea está para el práctica cero. ¿Cuándo está eso? Esto estaría para la siguiente semana, máximo para el viernes 17. ¿Está bien? Entonces, a ver, no se ve por aquí, pero debería estar para esa fecha. En la agenda no se ve. Entonces, el práctico cero debería estar para la próxima semana. Por eso mismo, Randy, el código está en la plataforma. Es decir, usted tiene que agarrar, copiar el código, hacerlo correr y estudiar el código y ese código modificarlo, ¿no es cierto?, para que puedan trabajar. ¿Está bien? Que sea Miguel Ángel para el viernes 17, ¿está bien? Así ya sabemos, así tienen tiempo para hacer las otras actividades y el viernes me entregan este práctico. ¿En qué lenguaje quiere hacer Fernando? A ver. A ver, ¿cuál es la idea de este proyecto? La idea es tener un programa en una PC que yo cuando lo haga correr este programa, ¿no? Haga las consultas, digamos, ¿no? Un lenguaje autónomo, ¿no es cierto? Al lado del cliente es Java, ¿no? Puede ser Java, Pascal, C++, ¿no? Cualquiera de ellos, pero el otro PHP ya es un lenguaje script, ¿no es cierto? Es un lenguaje script que tenés que poner un servidor y todavía no hemos visto nada de servidores, no sabemos qué es un servidor, cómo funciona, pero sí sabemos cómo funcionan los lenguajes clásicos, digamos, ¿no? Por eso es lo que lo pido en Java. ¿Está bien? Python es un cliente. Si es el cliente, como cliente, pueden desarrollarlo, digamos, ¿no? ¿Ya? Yo les he dado el ejemplo de código en Java, por eso les pido en Java, ¿no es cierto? Si ustedes tienen habilidades de manejarlo en otro lenguaje, magnífico, digamos, ¿no? Eh, pero lo recomiendo en Java. ¿Está bien? Ya. Si no hay consultas, entonces nos vemos el viernes próximo. Vamos a empezar la clase un poquito más temprano, ya 3:15 empezaremos, para que podamos desarrollar la siguiente sesión. Lo que vamos a hacer es ver cómo es lo que se instala el sistema, un servidor, las características que tiene que tener un servidor, ¿no? Y en función de esa instalación que vamos a hacer, en función de esa instalación, vamos a ir configurando los servicios. ¿Listo? Entonces, la siguiente clase vemos estas características del servidor, hacemos la instalación y de ahí empezamos a trabajar con los servicios. ¿Cuántas tareas son? Hay una sola tarea, esta la que están viendo.
Lo único que tienen que es que organizarse como grupo, ¿no? Organícense como grupo y traten de buscar si se puede una empresa. Si no se puede, yo no les estoy pidiendo que salgan de su casa. Sí, puro contacto, listo, pura tecnología, ¿no? A distancia todo. Si hay la posibilidad, bien. Si no hay, no me hago problema. Lo vamos a hacer con proyectos genéricos, igual vamos a trabajar, ¿ya? Entonces pueden usarlo ahí el grupo de WhatsApp para armar sus grupos, ¿no? Armen sus grupos, los que estén sin grupo, también dice yo estoy sin grupo, úsenlo el grupo de WhatsApp para armar todos los grupos. Y una vez que armen sus grupos, yo les voy a, me envían por correo y yo les voy a dar la respuesta de qué número de grupo es. Recomendación. Aquellos alumnos que estén inscritos, por favor, hagan grupo con los que ya están inscritos. ¿Ya? Aquellos que están en casos especiales, hagan grupo con los que están en casos especiales. Si alguien me pregunta por qué, por lo siguiente. Todos los semestres, ¿no? Hay el siguiente problema. Alguien dice, ¿no? Voy a hacer grupo, pero es en caso especial. Y él me dice, pero ¿y si no se inscribe? Si no lo inscribe, no lo van a inscribir, dice. En la mitad del semestre agarran y me dice, ingeniero, no lo pudieron inscribir, estoy solo, me dice. Es decir, uno que inscribió la materia hizo grupo con dos que estaban haciendo casos especiales, los dos de casos especiales los rechazaron y él se queda solito, ¿no? Y ahí a medio semestre me pide, ingeniero, yo quiero entrar a otro grupo, no va a poder, digamos, ¿no? Entonces va a tener que hacer el proyecto solito porque, o si lo va a hacer, sean serios con el compañero, ¿no es cierto? Los que están en casos especiales tienen que ser serios, si arman grupo, tienen que ayudarle a terminar la materia, pues, ¿no? Porque si no lo dejan solo y es complicado, o sea, no es difícil, es morosa la materia. Entonces, recomiendo entonces los que están inscritos con los que están inscritos y los que están en casos especiales con los que están en casos especiales. ¿Está bien? Lo de la consulta de la base de datos, si ya arman hoy día su grupo, uno del grupo me envía la tarea y ya se puede presentar, como es la siguiente semana para el viernes, ya lo pueden presentar en grupo. Meiser 3 va a ser máximo, ¿ya? El primero programa, el segundo diseña, el tercero hace el cafecito, ¿ya? La tarea se lo manda a la plataforma, ¿ya? Chocolate. ¿Ya? Entonces, la tarea lo envían todos los prácticos en la plataforma, hacen el código, lo comprimen y me lo envían. ¿Está bien? Si es todas las tareas, presten atención por favor. Seguramente tienen que codificar un poco, pero todas las tareas tienen que tener una carátula que esté con los nombres de los no, universidad, facultad, carrera, grupo, integrante, fecha y número de trabajo. Todos los trabajos se presentan así. Y ahí pueden copiar el código con lo que han hecho, digamos, ¿no? El código de las clases que hagan, todo lo que hayan necesitado. ¿Está bien? Entonces es un trabajo. Algunos me envían el código pelado, yo no sé, no, o sea, yo sé quién me envió porque está ahí en la plataforma, ¿no? Pero si vamos a hacer en grupo, háganlo bien como un trabajo. ¿Está bien? Solo uno de cada grupo tiene que subir la tarea, sí, porque ahí va a estar en la carátula, va a estar el nombre de los tres participantes. Utilicen el formato que están haciendo en taller de grado para los documentos. Siempre se recomienda el formato de taller de grado.
Yo he puesto un formato ahí en la plataforma, pueden usarlo el formato de la facultad también. Está en la plataforma. La documentación, el formato que estén llevando en taller de grado. A los que no están todavía, hay un formato que está en la plataforma de presentación de trabajo de investigación. Síganlo ese formato. Ahí dice el tamaño de letra, el ancho de margen, todo está ahí. ¿Listo? Está también ahí, ¿no? Se recomienda presentar todos los trabajos en ese formato. Bueno, entonces espero hasta el día miércoles los grupos. Si tienen ya una empresa, así que puedan trabajar a distancia, perfecto. Los que no pudieran hasta el día miércoles, yo el día miércoles o la siguiente sesión, yo les voy a decir cuál es el proyecto para cada uno de ustedes, para cada grupo que no pudo conseguir empresa. ¿Está bien? Eh, yo les voy a dar un conjunto. Generalmente es desarrollar algo interesante, ¿no? Un desafío generalmente, ¿ya? Pero no, hay varios tipos de sistemas que se requieren hacer, ¿ya? ¿Sí? Bueno, nos vemos jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Se cuidan y cuidan a su familia. Bueno, gracias, hasta luego.